Hola, buenos días, Kaixo. Bienvenidos a la 69 edición del Festival de San Sebastián. Bienvenidos a Cafea, un expreso para hablaros de la película Las vacaciones de Hilda, película que forma parte de la sección New Directors y que por lo tanto opta al premio Kutxabank New Directors y como buena ópera prima también opta al premio TCM de la Juventud. Es una película uruguaya, coproducida con Brasil, y para hablar de ella tenemos con nosotros a la actriz impresionante actriz, Carla Moscatelli, y al productor, uno de los fundadores de la productora Tarquio Film, Juan Álvarez Neme. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Normalmente cuando nos llegan óperas primas solemos sentarnos frente a películas que es todo un ejercicio, un despliegue de virtuosismo, de intentos, de energía más o menos fallida. Desde el punto de vista del espectador siempre se agradece, ¿no? Este despliegue de ganas de hacer cine. Y otras veces son películas, un poco más el caso de Las vacaciones de Hilda, que ya desde el comienzo surgen de lo íntimo, en las que el director empieza a arriesgarse, empieza a hablar de él, empieza a hablar de temas de una cierta realidad que surge de lo cotidiano, de lo íntimo, y lo que sorprende en este caso es la madurez con la que el director, desde una primera película, ha sabido acercarse a algo tan íntimo, ¿no? Entonces, por desgracia no tenemos al director para hablar de esto, pero sí que me gustaría, ha sido un proceso muy largo, me gustaría que entre los dos me hablaseis un poco de dónde surgió este proyecto y cómo fue de primeras ese trabajo de escritura, cómo fue evolucionando. No sé quién se anima. Voy yo. Sí, es bien interesante lo que decís y como productor también siempre hay una especie como de desafío porque como todas las primeras veces de lo que hacemos, o sea, cualquier cosa que hacemos por primera vez siempre se manifiesta como un gesto bruto y hay algo salvaje en esa primera expresión que también se agradece. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Agustín, nos dimos cuenta de que había ya una mirada un poco más refinada y tratando como de encontrar el balance a medida que trabajamos en el guión y cuando se empezó a ver la película ya con imágenes y referencias, lo empujamos muchas veces a tratar de sacar ese gesto más bruto, ¿no? O sea, encontrar ese equilibrio un poco entre lo que él ya elaboraba y lo que nosotros pensamos que necesitaba como liberar, ¿no? Y la verdad que como productores fue uno de los grandes desafíos, ¿no? Tratar como de generar ese espacio de libertad para que él también pudiese trabajar desde la intuición y no tanto desde el intelecto en algunas cosas. Entonces ahí tuvimos un periodo bastante largo porque bueno, montar las películas financieramente es, como en todos lados, es complejo y el guión se fue refinando, pero una de las cosas que ayer decíamos en la presentación, que estuvo muy bien en el proceso de la película, que es que esta película fue filmada en dos partes. Primero, sucede en un invierno y en un verano, entonces filmamos primero el invierno y luego el verano. Entonces, al filmar así tuvimos la oportunidad de montar la primera parte, el invierno, y bueno, yo personalmente además soy director y monto mis películas. Siempre, o sea, creo que en el montaje es donde uno realmente aprende de cine, ¿no? O sea, donde se consolida todo lo mal que hiciste y todo lo bien que hiciste, uno se da cuenta ahí. Entonces, haber filmado así también fue como muy interesante porque bueno, montamos la primera parte
realmente vimos cosas que funcionaban y cosas que no, y eso también le permitió a Agustín hacer un proceso de maduración rápida y filmar la segunda parte ya con otras herramientas y con más libertad. Y creo que también se generó como un espacio para que sucedieran más cosas de la intuición. Y bueno, Carla creo que puede también hablar un poco de eso en el proceso de trabajo con Agustín. Sí, creo que lo destacable es eso, el tiempo que tuvimos para crear. Entonces, en ese tiempo tenés como mucha reflexión sobre lo que estás haciendo. Y quita eso de lo intempestivo, lo impulsivo. Y como es por el tipo de película que es, por el lenguaje que utiliza, necesita como un reposo, como una reflexión sobre lo que vas a hacer. Y el trabajo de Agustín es así, es sereno, no es, a pesar de que es como muy preciso y muy claro y tiene sumamente claras las ideas que quiere transmitir o cómo lo quiere hacer, su lenguaje, es sereno en la búsqueda y también es receptivo de lo que te pasa, de lo que podés aportar, de la mirada que tenés. Te la discute, discutís, argumentás, pero se enriquece y nos enriquecemos mutuamente. Carla, te queremos ver en todas las películas uruguayas que nos vengan. O sea, ha sido realmente una... Y es una de las revelaciones, te diría yo, de la película y de las películas que nos han llegado este año de América Latina. Y sí que te quería... Tu personaje es un personaje que de primeras lo tiene todo para que fuera antipático, para que hubiera una barrera con el espectador para conectar y sin embargo, a pesar de esta frialdad inicial del personaje, esta dureza, hay algo que te engancha desde el comienzo, tienes ganas de seguir. ¿Cómo fue, cómo te llegó ese guión, cómo dijiste voy a encarnar este personaje y cómo conseguiste darle? Yo conocí a Agustín. En realidad yo trabajé en una serie en Uruguay que se llama Feriados y Agustín era el montajista de esa serie. Entonces me contacta y me dice, vos no me conocés, pero yo te conozco en todos tus planos, en todas tus tomas. Y me presenta este guión, él estaba en un proceso de el guión estaba en un proceso en 3 puertos que era en distintas etapas y en un momento necesitaba contar su forma de su lenguaje. Entonces me presenta el guión, él me dice que pensaba que yo podría llegar a ser Hilda y me lo manda. Y cuando lo leí en esa versión, que esto creo que 2015 fue o algo así, no me acuerdo cuándo fue, pero hace mucho, es que no sé si existirá otro personaje desarrollado así como está Hilda, de la manera que podés profundizar, de todo lo que podés darle. Es un desafío enorme, un miedo enorme, pero yo no suelo juzgar a los personajes, suelo ver, me gustaría hacerlo, me interesa, me gusta la historia y dejaba como muchas incertidumbres, muchas dudas, pero me parecía un personaje sumamente interesante. Hablando de la soledad también, que me parece que es algo sumamente interesante. Yo tengo una muy buena relación con la soledad, no le tengo miedo, la disfruto. Entonces, nunca la sentí antipática, nunca la sentí un personaje no querible desde mi punto de vista, siendo yo quien la interprete. Luego sí hubo mucho cuidado en que fuéramos muy delicados para que si vos de entrada sos muy duro con el personaje, interpretándolo, el público va a rechazarlo y ahí perdiste. Entonces el desafío fue ese, ir moderando, por eso es tan contenida en el inicio y dándole luminosidad en la segunda parte, a pesar de que es el peor momento de ella, ¿no? Y que también me parece como muy, muy interesante. A veces en la tristeza
está disfrazada de una gran alegría o de una gran luz, y bueno, no, el personaje atraviesa en su parte más luminosa un periodo muy difícil de su vida. Estamos hablando varias veces, ha salido el tema de las dos partes de la película, y entre ellas hay un momento fuerte, violento, que hace que incluso a nivel formal nos pasamos a otro tipo de... Me gustaría que me hablaseis de ese momento preciso, cómo lo filmasteis, de esa especie de... ¿Era algo claro ya desde guión, de decir, va a haber aquí algo que va a volcar la película? ¿Cómo fue aquello? ¿Voy? Bueno, a mí personalmente una de las escenas más, más choqueantes internamente fue como... Sentí que no podía dar muchas más tomas de las que hicimos, porque sentía que me iba a estallar el corazón, porque es de una adrenalina muy importante y que necesitaba ese momento de quiebre de la película para poder saltar hacia lo siguiente. Fue como una escena muy, muy física, pero a la vez también muy interior, y era la búsqueda de cómo íbamos a contar ese momento. Fue muy interesante de trabajar, fue de entrenamiento y de búsqueda. Y siguiendo con el tema interpretativo, no es de buena educación hablar de los que no están, pero ahí tenemos también a Edgardo Castro, Ajá. que es un actor, un personaje increíble, tanto cuando se pone también detrás de la cámara, alguien Sí. muy, muy visceral. Me gustaría igual que nos hablases un poco de cómo es trabajar con él, cómo se comportó en la película, o sea, cómo trabaja él. Fue muy interesante porque estuvimos ensayando, tuvimos tiempo de preparación, y es una persona que aporta mucho, que se comunica mucho, es un muy buen compañero, es muy... con los chiquilines, por ejemplo, con los niños, generó un vínculo inmediato, y ellos con él también. Entonces se generó como una familia muy, muy creíble, muy honesta. Planteaba también otra visión, ¿no? Él sí defendía, yo jamás defendía a mi marido, pero él sí lo defendía. Entonces eso enriquece los vínculos, enriquece la mirada. Entonces también nos dio otra perspectiva, a mí personalmente dio otra perspectiva, y enriqueció el universo de Hilda. Y Agustín, como director, es una primera película, al final te estás enfrentando a actores, muchas veces es un poco el punto débil de gente joven que no sabe tampoco orientar, te va a decir lo que te salga de las tripas, o sea, no te da consignas claras. ¿Cómo fue ese diálogo interpretativo? Agustín también es dramaturgo y director de teatro, y además artista plástico, entonces es una persona muy abierta hacia dónde mirar las referencias o cómo indicarte las cosas. Y también yo creo que la honestidad de la mirada de él y del deseo de contar lo que quiere contar, hay un impulso de decir de él, no es de mostrar, sino de decir. Entonces tiene muy claro lo que quiere, y sabe dirigir actores, y es muy sensible, y charlamos mucho y buscamos referencias, y tuvimos todo un proceso de 1 año desde que confirmamos que yo era la protagonista, de búsqueda de qué es lo que quiere hacer el personaje en este momento, juegos que se acercaban mucho más a lo que yo estoy acostumbrada a hacer en teatro que lo que haces en audiovisual, que el ensayo más bien tiene que ver con casi que marcaciones, como puestas, más que una creación, y él le da mucho lugar al intérprete a aportar, a crear, en el casting, en los ensayos. Él de repente recogía esas cosas que surgían de una improvisación y las introducía en el guión. Entonces es alguien que escucha y que sabe lo que quiere, y que sabe cómo referenciar, ¿no? Porque a veces no es decirte, no es que te tiren un tono, sino que te tiren como una analogía o como una sensación. Entonces, en ese sentido, él es muy claro.
Y es una película, desde el comienzo, realmente es una película desborda emoción por todas partes y una intensidad. Y por un lado esta emoción surge de todo el trabajo interpretativo, pero también de decisiones formales, hay un diseño sonoro increíble, hace que la música y el sonido se confunden y acaba generando algo de una cierta melancolía, una emoción. Me gustaría un poco que nos hablases de estas decisiones y de este trabajo más técnico. Sí, bueno, nosotros trabajamos hace muchos años con Daniel Chafalián, que es bueno, un gran amigo, hicimos la escuela de cine juntos, y Daniel es una de las personas que más sabe de cine que conozco. Ha hecho sonido de la gran mayor parte de las películas uruguayas y además es músico. Entonces, con él siempre trabajamos muy orgánicamente y hacemos documentales y ficciones. Él fue el sonidista de Hilda, es el músico de las vacaciones de Hilda. Entonces hay como un trabajo desde el rodaje ya donde se va dialogando mucho. Entonces, claro, hay los procesos, cuando se trabaja así, se termina dando una especie como de proceso muy orgánico y natural desde el rodaje al montaje y la finalización. Y las vacaciones tenía como el desafío también de ser una película que a la hora de montarla y de generar ese universo sonoro teníamos que lograr que esa contención que la película tiene se mantuviese y fuese interesante. Entonces ahí siempre hay un trabajo de sintaxis que es difícil y que uno tiene que tratar de encontrar, que es no pasarse para un lado ni para el otro. Los primeros cortes de la película eran un poco más largos y nada, tratamos de ir eso, un poco lo que uno hace en el montaje, encontrando esa dialéctica para que la película encuentre su forma natural. Aprovecho también para preguntar, es la 10ª edición del Foro de Coproducción y se da el caso de que además estáis presentando el nuevo proyecto de Agustín en el marco del foro. Igual nos puedes avanzar algo y qué expectativas tenéis aquí en el foro, para qué puede ser útil y sí, cuéntanos un poco cuáles son un poco el desafío que tenéis aquí. Bueno, se da algo muy extraño, que es que Agustín está acá presentando su primera película y a su vez en el foro presentando su segunda, ¿no? Entonces es como un gran combo que generalmente no sucede y nosotros nada, nos da mucha como alegría también encontrar un espacio donde sentirse, digamos, como en casa, ¿no? Como es San Sebastián. La película Las vacaciones de Hilda estuvo en Cine en Construcción hace un par de años. Entonces, creemos que bueno, que es parte de este diálogo con el festival y con la industria. Y nada, las expectativas son las de siempre, ¿no? Encontrar socios que se suban a este carro de hacer cine en Latinoamérica y nos gusta muchísimo la segunda película de Agustín. Si ya Las vacaciones de Hilda tenía cierta cuota como de madurez o era difícil reconocer ese gesto inicial del ópera primista, creemos que en la segunda película hay algo que se está asentando que va a tener una fuerza muy impactante. Pues muchas ganas de verla. Ojalá que los tiempos sean más cortos que con las vacaciones y que podamos verla muy pronto. Ojalá también, Carla, te digo, que podamos recibirte de nuevo aquí en San Sebastián. Y muchísimas gracias por haber venido. Felicidades de nuevo por la película y os vamos a dejar
ahora con unas imágenes de la película Las vacaciones de Hilda. Muchas gracias. Gracias. Hablé con Juan Manuel y me dijo que va a hacer un viaje por Europa. Ah, mira qué bien. No tiene marcada la vuelta, puede ser largo. Es grande, va a estar bien. El tema es que va a venir por el fin de semana y yo no quiero estar trabajando para la hostería. ¿Conoces algún albañil de confianza? ¿Tenés que hacer algún arreglo? ¿Pasó algo? No. No va a venir. Va a ser muy difícil si no confías. Dale, ma. Dale. Es un hijo de puta.